Lucas 9:46 nos dice que iban los discípulos e iban discutiendo entre sí sobre quién sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de ellos, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe, recibe al que me envió. Porque el que es el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Jesucristo nos enseña sobre el crecimiento. Y este es el tema del día de hoy. Porque Jesucristo dijo que debemos de hacernos pequeños, de sernos como niños, de que el más pequeño, ese iba a ser o ese sería el más grande. Aquí Jesucristo nos está hablando de un crecimiento, de un desarrollo. Pero partimos primero de la naturaleza humana. Los discípulos iban discutiendo, habían entrado en esa discusión, en esa contienda. Esa es la naturaleza humana de la grandeza, desde la caída del hombre que fue provocada por ese anhelo de grandeza, de superioridad. En el pensamiento del hombre, la violencia es esa característica que le va a ayudar a alcanzar la grandeza, imponerse sobre otros. En la caída del hombre, Adán y Eva, ellos quisieron ponerse sobre Dios, sobre la autoridad de Dios, la disposición de Dios sobre Dios. La caída de Caín, que queriendo ser el único, mató a su hermano para así quitar toda competencia, para así ser el único, el más grande, el especial. Y toda la naturaleza humana está manifestada de esta misma forma en la que el hombre con la violencia, con la fuerza, se intenta imponer para así alcanzar la grandeza, el dominio sobre todos, estar sobre todos. Esa forma de alcanzar la grandeza, de alcanzar el poder, está marcado en el corazón, en el pensamiento. Y para esto se emplean todos los recursos que el hombre tiene, sea la fuerza, sea la inteligencia, sea la palabra, siempre va a tratar de imponerse, siempre va a tratar de estar sobre otros. Y si alguien es mejor, se intenta luchar para despojarlo, para derrotarlo. Y así se derrota con la fuerza o se derrota con un falso testimonio, como Jesucristo fue objeto de esta forma de imponerse sobre él. Los fariseos querían imponerse sobre Jesucristo, querían dominarlo, querían acallarlo, estar sobre Jesucristo. Entonces emplearon la fuerza, emplearon los argumentos, emplearon el cuestionamiento, el falso testimonio para derrotarlo. Y así los discípulos iban discutiendo entre sí. ¿Quién sería el más grande? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el más capaz? ¿Quién es el que se lo merece todo? Y este mismo comportamiento está en todos los ámbitos en los que el hombre se desarrolla, en los que el hombre convive, ya sea en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia. En todas partes se forma este conflicto de quién es el mejor, de quién es el dominante, quién es el que merece toda esa autoridad, quién es el que merece todo ese servicio, en donde todo este comportamiento tiene esa característica de la violencia, de la discusión, la contienda.
Aquí no se muestra un crecimiento en paz, pero Jesucristo viene a mostrar cómo es ese crecimiento, ese desarrollo, cómo se alcanza la grandeza, no en la utilización de la violencia, de la discusión, de la imposición, sino de un espíritu humilde, sencillo. Y entonces ve que los discípulos están discutiendo entre sí sobre quién sería el mejor. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, toma a un niño y lo pone junto a él y les dice a sus discípulos: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Él está poniendo los cimientos, Él está poniendo ese principio, el orden. Él toma a un niño y lo primero que les dice que tiene que haber entendimiento, tiene que haber discernimiento, razonamiento. Jesús y el niño. Hay una diferencia de estatura, diferencia de edad, diferencia en todos los aspectos. El niño está en una formación, está en un crecimiento. Jesucristo es un hombre que está formado, está hablando a la razón, porque los discípulos iban discutiendo quién sería el más grande, pero estaban despreciando, estaban poniendo de lado a Jesucristo, lo estaban quitando de esa ecuación, de esa discusión, de ese pensamiento. Porque si querían ser el más grande, tenían que quitar a Jesucristo. Porque obviamente Jesucristo es el más grande. Es el más grande entre ellos que están ahí, entre esos discípulos, entre esa comunidad, esa sociedad, ese grupo. Jesucristo era el más grande. Era, es y será el más grande. Entonces los discípulos no podían pensar quién sería entre ellos el más grande porque estaban excluyendo a Jesucristo. Y entonces Jesús les remarca esa situación, pone a un niño junto a él. Y entonces dice, ¿quién sería el más grande? El más grande ya está ahí. El más grande es Jesucristo. Ninguno de los discípulos podía llegar a ser el más grande. Es una discusión absurda, es una discusión sin sentido. Cuando nosotros pensamos ser más grande que otro, cuando nosotros pensamos en esa grandeza, entramos en esa discusión de ser el mejor. Debemos de tener en cuenta que no podemos ser el mejor porque el mejor ya está y ese es Jesucristo. Pero aún Jesucristo tiene a alguien mayor, a alguien más grande, que es el Padre. Y el Padre ya está ahí. Jesucristo no puede quitar al Padre, no puede decir, quítate de ahí. No puede olvidarse del lugar del Padre. En Jesucristo está ese entendimiento, ese reconocimiento del Padre. Y que el Padre está ahí y Jesucristo es el Hijo. Entonces Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, no pueden hacerme a un lado, no pueden olvidarme, no pueden discutir entre ustedes quién es el más grande, porque el grande ya está aquí y el grande está en los cielos. No se le puede quitar ese lugar. Entonces nos lleva a razonar, nos lleva a entender. Yo quiero ser el más grande predicador. Eso no es posible, porque el más grande predicador ya vino, está ahí y es Jesucristo. No podemos entrar en esa discusión. Yo no puedo decir,
voy a ser el más grande evangelista, el más grande apóstol, el más grande profeta, porque ya está ahí y ese es Jesucristo, a quien no se le puede quitar el lugar. Nos habla de humildad, nos habla de sencillez, que no se puede romper el orden que ya está establecido. Y en el orden, Dios, el Padre, es el superior sobre todas las cosas. Es el Todopoderoso. Jesucristo es su Hijo y Él representa el poder entre nosotros. Él es el más grande. Es el más grande entre los hombres, porque Él nació como hombre. Y caminó y estuvo con nosotros y comió y durmió y murió, pero resucitó y es el primero, el primogénito. Entonces no se le puede quitar el lugar a Jesucristo. Cuando Él toma a un niño y lo pone junto a Él, le está diciendo, nadie puede quitarme, nadie puede quitar mi lugar y nadie puede quitar el lugar de Dios el Padre. Nosotros tomamos lugar junto a Él porque Él es el que nos da lugar con Él. Entonces podemos tener lugar con Jesucristo y podemos tener lugar con el Padre, pero nunca podemos ocupar el lugar de Jesucristo ni ocupar el lugar del Padre. Nos lleva a reflexionar, nos lleva a entender, a quitar nuestra soberbia, nuestros sueños de grandeza, toda la soberbia, toda la altivez, todo el orgullo. Él dice, hay que quitarlo, porque ya no se pueden ocupar esos lugares de grandeza, porque ya están establecidos. Es el Padre y es el Hijo. Pero el Padre da lugar en su presencia. El Padre da lugar. Cierta vez llegó un joven rico y le dijo a Jesús, Maestro bueno, a lo cual nuestro Señor Jesucristo le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, y ese es Dios. Ese es el Padre. Ese está en el cielo. Él está contestando en humildad, reconociendo el orden, ese orden que debemos nosotros entender y recibir, de que cualquiera de nosotros somos como niños delante de Dios. Somos pequeños. Podemos llegar a ser insignificantes o somos insignificantes delante de Dios. Pero Él es el que nos da lugar junto a Él. No por nosotros mismos, no por nuestras capacidades, no porque seamos buenos o por cualquier cosa que sea característica del hombre, no, sino que es porque Dios nos ama, Dios nos toma y nos pone en su lugar. ¿Qué características tenía este niño? Ninguna, pero tuvo gracia y a Jesucristo le plació tomarlo, ponerlo ahí como ejemplo. Es el poder, es la autoridad de Jesucristo, es la decisión de Jesucristo, así como es la decisión de Dios, el Padre, manifestar en Jesucristo esa gracia, ese poder para salvarnos, mandarlo en ese ministerio. Así también nosotros debemos de entender nuestra situación delante de Dios y debemos de entender nuestra situación delante de otros, porque nuestra situación delante de otros es diferente. Debemos de reconocer quién es mejor entre nosotros, quién es mejor, quién tiene mayor habilidad, quién tiene mayor destreza, quién tiene mayor gracia. Debemos de reconocer a nuestros superiores,
a nuestras autoridades y estar humildemente en esa presencia, como la estamos en la presencia de Jesucristo y como la estamos en la presencia del Padre. Reconocer el lugar que ocupan los padres, que ocupan los adultos, que ocupan los que tienen madurez espiritual. Reconocer el lugar que ocupan, que Dios le dio a los gobernantes, a las autoridades. Debemos de tener ese respeto y esa humildad, entendiendo que Dios es el que da el crecimiento y Dios es el que va colocando a cada uno en el orden y que es Dios el que puede darnos mejor lugar. Porque mandó a Jesucristo, a su Hijo, a morir por nosotros, a padecer, a sufrir, a morir. Y es el Padre el que le dio este lugar. Pero al resucitar, el Padre mismo le da un lugar junto a Él. Le da un lugar en el trono de la gloria. Y le da poder, le da autoridad, le da potestad. Y Él es el Rey de gloria. Y entonces Jesucristo nos va mostrando que es el Padre el que va colocando, el que va dando el lugar. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Reconoce la autoridad de Dios, reconoce la autoridad del Padre de la gloria. Reconoce la autoridad de Jesucristo, se va sometiendo y va tomando el lugar que le corresponde en humildad, en sencillez. Este niño tiene la facultad de poder crecer, de poder desarrollar, así como Jesucristo tomó a sus discípulos y les dijo: seguidme, síganme que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y les dio esa formación de discípulos, les dio esa formación de apóstoles, les dio esa formación de cristianos, les dio esa formación de ser hijos de Dios. Fue esa transmisión. El niño tiene esa característica de ser capaz de recibir una enseñanza porque está en formación, está en crecimiento. Y el niño es un alumno que va a recibir formación del maestro, que le va a transferir un oficio en la enseñanza, en la experiencia. Y entonces el niño va a ocupar un mejor lugar, va a tener una mejor honra por esa transmisión que el maestro hizo a el alumno y el alumno, el niño, tomó una profesión, recibió una profesión y ejerce y ministra una profesión que él no tenía y que fue recibida. Este es el crecimiento, el desarrollo que Jesucristo está diciendo. El más grande en el reino de los cielos, el más grande entre vosotros, es el que toma a este niño, es el que se hace un niño, es el más pequeño entre vosotros. Ese es el más grande, porque ese está mostrando humildad, ese está mostrando sencillez. Y en esa humildad puede ser tomado por el Padre y colocado. Así como Jesucristo, en la humildad que tuvo, en la sencillez, en la obediencia, en esta tierra, tomó el lugar en la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar, tomó el lugar en la sepultura, tomó ese lugar en la resurrección, tomó ese lugar en el reino de los cielos, en el trono. El más pequeño entre vosotros es el más grande. Porque entre más dóciles, entre más humildad, entre más sencillez, entre más nos sometemos a Dios, entre más entendemos
ese orden y declaramos la gloria y respetamos ese lugar de Dios. Le damos la gloria a la alabanza y nos sometemos en obediencia. El Padre, Dios, el Todopoderoso, nos va colocando de lugar en lugar, nos va dando ese crecimiento, porque Dios es el que da el crecimiento. Esto debe de ser un entendimiento en nosotros, recibir a Jesucristo, recibir su nombre, su autoridad para crecer, para desarrollar, para alcanzar la grandeza en la humildad. Dejemos toda esa contienda, dejemos toda esa enemistad, toda la violencia y reconozcamos que es Dios el que nos da el crecimiento. Tengamos esa paz, esa convivencia, esa armonía, manifestemos esa paz en nuestro entorno. Quitemos todo el orgullo, toda la vanidad, toda la soberbia, toda esa grandeza y vengamos en humildad delante de Dios, porque Él es el que nos toma junto a Él. No nosotros estamos en el lugar de Dios, sino que Él nos toma junto a Él por la gracia, por su misericordia, por su amor. Dios te bendiga.